Bien chicos, continuando con la clase de hoy, vamos a hablar acerca de un nuevo periodo. Bien, como saben, la historia está en constante avance, ¿no? En constante cambio y evolución y es permanentemente acumulativa. Muy bien, por lo menos como yo la planteo por este curso. Y hemos visto un poco del poblamiento americano, ¿no? Cómo fue que el hombre llega a América, a nuestro continente, particularmente llega al Perú, como cazador, como recolector, ¿no? Luego se desarrolla en nuestro país, ¿no? Desarrolla la pesca, la horticultura, centros ceremoniales, plazas públicas, que es un poco de la pizarrita pasada. Y ahora vamos a hablar acerca de cómo ya fue levantando un camino que iba hacia el ascenso, pues no, en el que desarrollaba su cultura, obviamente adaptándose a nuestro espacio geográfico y también desarrollando estos aspectos tan característicos de la cultura peruana, ¿no? Ligadas a la geografía, al clima, un poco la expresión que queríamos dar, y eso ya lo vamos a ver más adelante. El día de hoy vamos a hablar acerca de el formativo andino, ¿no? El formativo andino es un periodo que luego vamos a empezar a hablar aquí, ¿no? Que es el periodo de inicio para la alta cultura peruana. ¿Ok? Hoy día vamos a empezar hablando de Chavín. A partir de la siguiente clase vamos a hablar también acerca ya de otras culturas. Tenemos por ahí Paracas, Chimú, Moche, que seguramente en primaria ya las has tocado, ¿no? De repente por el curso de personal social, por ahí no has hecho las culturas. Hoy solamente vamos a recapitular esto y vamos a darle un poco de más fuerza y más seriedad. Muy bien, empezamos. Formativo andino. El formativo andino fue un periodo que duró de 1800 antes de nuestra era hasta el 100 después de nuestra era. Fue el periodo en el que se desarrolló la alta cultura peruana, que era un poco lo que te estaba mencionando, ¿no? ¿Qué es la alta cultura peruana? A ver, empezamos. Alta cultura peruana. Alta cultura quiere decir cuando la cultura de nuestro país ha alcanzado niveles muy grandes de desarrollo, cuando ya su función no es solamente, digamos, no tiene una función vital, ¿no? Digamos, por ejemplo, una cuchara, ¿para qué sirve? Para comer. Y ya está. La cuchara no significa un avance cultural a nivel artístico. Sin embargo, estas personas, ¿no? De este periodo formativo, ya van a desarrollar este tipo de avances tecnológicos como cucharas, cerámicas, ¿no? Diversas cosas, pero ya no tanto para un uso vital, funcional, sino lo vamos a usar más como un aporte artístico, como un desarrollo cultural artístico. ¿Ok? Es la alta cultura. ¿Por qué? También porque vamos a encontrar a personas que se dedican solamente a eso nada más. No es que vas a ser, digamos, sacerdote y vas a ser también textilero. No, las personas estaban especializadas en hacer esto. Si vas a hacer cosas textiles, solamente te dedicas a eso. Si vas a ser escultor, solamente a eso. Si vas a ser ceramista, solamente a esto. ¿Ok? Alta cultura en el Perú. Además, se caracteriza ¿por qué? Por el desarrollo de los estados teocráticos. Tú ya sabes que es un estado teocrático, ya hemos hecho clases pasadas en Mesopotamia, Egipto, ¿no? Estado teocrático es donde el gobernador, el rey, el que gobierna todo ese estado, todo ese lugar, vendría a ser un sacerdote. Recuerda, teos, de Dios, crático, kratos, de poder, ¿ok? Estado teocrático. El poder lo tiene Dios, es el poder de Dios. Obviamente, ¿en representación de quién? De un sacerdote. ¿Bien? Y la consolidación de las clases sociales. Aquí ya existen clases sociales, obviamente, ¿no? Tenemos una pirámide social. Tenemos a un líder, a un sacerdote que gobierna, luego tenemos a su familia, que vendría a ser parte de la nobleza, digamos, ¿no? La aristocracia que se encarga de administrar ciertas cosas. Luego tenemos a los trabajadores, agricultores, ceramistas, trabajadores de la tierra, etcétera, ¿no? Y así vamos organizando ya por clases sociales. Obviamente la oportunidad no es igual para todos, no es como en la comunidad primitiva, ¿te acuerdas cómo lo somos? No había clases sociales, era para todos igual. Todos consumían para todos y todos trabajaban para todos. ¿Bien? Clases sociales. Además, este periodo es determinante, ¿por qué? Porque aparece una cosa. ¿Cuál es esta cosa? La cerámica. Este periodo parte con la aparición de la cerámica. Es decir, nosotros tenemos periodos históricos. Por ejemplo, ¿no? Si miras tu periodización, tenemos ahí la materialista, que es la que nosotros seguimos. Tenemos a la comunidad primitiva, luego tenemos al esclavismo. Pero hubo un momento clave que significó esta ruptura. ¿Ok? Luego del esclavismo tenemos a el feudalismo, ¿no? Que vamos a desarrollar el próximo año probablemente. Luego tenemos
Luego del feudalismo tenemos a la época moderna, con el capitalismo, y luego tenemos en los tiempos actuales. ¿Ok? Entonces, estas cosas van a ir cambiando constantemente, pero hay un momento preciso que los va a dividir. Hay un momento preciso que va a dividir un antes y un después. ¿Ok? En este caso, ese momento preciso vendría a ser la aparición de la cerámica. Los hallazgos que hemos hecho antes, Cerro Paloma, Caral, Cotox, ¿no? No son parte de este formativo. ¿Pero por qué? Porque ellos desarrollaron, digamos, construcciones públicas, sí. Hicieron avances tecnológicos, también. Pero ¿qué no tuvieron? No tuvieron cerámica, ¿ok? No tuvieron cerámica. Es por eso que la cerámica es importante. A partir de ahora, todas las civilizaciones van a tener cerámica, ¿ok? Van a tener cerámica. Atento a ese dato porque es muy importante, ¿eh? La cerámica. Listo. El formativo se va a dividir en tres periodos. Primero tenemos el periodo inferior, el periodo medio y el periodo superior. En el periodo inferior tenemos a los centros ceremoniales, que vendría a ser este periodo de transición entre estas civilizaciones básicas, ¿no? Cerro Paloma, Caral, Cotox, ¿no? Que habían evolucionado un poco más, habían empezado a desarrollar más lo que son los estados teocráticos. Habían puesto más a la figura de un sacerdote como gobernante de todo. Habían hecho también, estaban desarrollando un poco la cerámica, no a fondo, pero sí estaban empezando a hacer ciertos hallazgos. ¿Okay? Son los centros ceremoniales. Se construyen centros ceremoniales. La religión es muy importante. Bien, eso es en el formativo inferior. Eso no lo vamos a desarrollar. Y luego vamos al formativo medio, Chavín, que es lo que vamos a hacer el día de hoy. Y luego vamos a pasar al formativo superior con las culturas puente. Pero ya te voy a explicar un poco de qué trata esto. Vamos. Chavín. Chavín es considerado, ¿qué cosa? El primer horizonte cultural. Ok, atento ahí, ¿eh? Es el primer horizonte cultural. Va aproximadamente de 1000 antes de nuestra era hasta 100 antes de nuestra era. Ok, ahora tú te preguntarás, pero ¿por qué horizonte cultural? Ok, horizonte básicamente, ¿qué es el horizonte? El horizonte es eso que es la lejanía, ¿no? Digamos, una superficie completa, algo lejos, algo a lo que todos aspiran llegar, algo que solamente puedes ver de lejos. Digamos, es algo a lo que todos aspiramos obtener alguna vez, ¿ok? En este caso, Chavín vendría a ser este horizonte. Chavín vendría a ser esta cultura a la cual todos quisieron llegar. ¿Pero por qué todos quisieron llegar? Porque tenía muchos factores a su favor. A nivel arquitectónico, a nivel cerámico, a nivel de desarrollo cultural, ¿no? Etc. Vamos. Chavín, o la cultura Chavín, es considerada el primer horizonte cultural. ¿Por qué? Pues difundió sus patrones culturales, mira, difundió sus patrones culturales a lo largo de todos los Andes peruanos. Es decir, era panandino. Vamos a explicar despacio. Dice, Chavín difundió. ¿Qué es difundir, no? Difundir, por ejemplo, es promocionar, es influir en otras personas, ¿no? Difundió sus patrones culturales. ¿Qué son sus patrones culturales? Por ejemplo, su avance con la cerámica, ¿no? La forma de la cerámica, el uso de la cerámica, las costumbres que tienen, las tradiciones, su manera de hacer economía, su manera de pensar, su manera de ver la religión, su manera de ver los astros, ¿no? El cielo. Entonces esos son patrones culturales. Y esos patrones no solamente se los quedó para él mismo, sino lo influyó, lo difundió. Muchas otras culturas, luego de que Chavín desaparece, van a tomar esto. Van a tomar esto de Chavín y lo van a desarrollar ya a su manera. Entonces Chavín es importante porque es como la mamá, ¿no? La cultura mamá de las demás culturas pequeñas que van a venir después. ¿Listo? ¿Y por qué decimos que obviamente estas culturas que vienen después son del Ande, ¿ok? De los Andes peruanos? No tanto de la costa, sí abarca la costa, no tanto de la selva, sí abarca un poquito de la selva, pero mayormente va a ser en todos los Andes, en toda la sierra, como se conoce. ¿Por qué panandino? Porque va a desarrollar en todos los Andes. Pan es extensión grande, andino en todos los Andes, ¿ok? Toda la extensión de los Andes. Julio César Tello, un arqueólogo muy importante de nuestro país, le calificó como la cultura matriz del Perú, ¿ok? Cultura matriz, es un poco te mencionaba, la cultura madre.
A partir de ellas surgieron diversas culturas más en nuestro país. Vamos con sus características. Ubicación. Se ubica en el callejón de Conchucos, en Ancash, luego te voy a pasar la imagen para que lo puedas ver, entre los ríos Moshna y Huachesca. ¿Por qué entre ríos? ¿Por qué? Porque desarrollaban la agricultura. Recuerda, los ríos son muy importantes, algo parecido a Egipto. Muy bien, entonces vamos con la ubicación y por allá desarrollamos las demás características.